10, 9 al 10. Romanos capítulo 10, verso 9 hasta el versículo 10. Amén. El título del mensaje quiero hacerlo corto para orar. Para orar. Porque es necesario, hermano, lo que hoy se va a hablar es como algo referente al mensaje pasado. Amén. Entonces, el título es: solo es yo creo en el Señor Jesús y lo confieso con mis labios y soy salvo. Vamos a tratar de entender qué es creer y confesar. Amén. Un pequeño estudio, pero para poder orar hoy, no importa el tiempo que tengas de cristiano, no importa el tiempo que tengas congregándote, sino que hagamos conciencia de ello, porque existe una vida eterna, hermanos. Existe una eternidad la cual no podemos evadir ni ser irresponsable, porque toda persona que muere literalmente va al infierno. Amén. Si vivió conforme a la voluntad de Dios, va al cielo, y si no, si vivió en contra, va al infierno. Amén. Amén. Entonces leemos ahí un verso muy, hermano, usado por la gente para poderse etiquetar la salvación de una manera muy sencilla, pero la verdad no es así, porque lo que enseña el apóstol Pablo en Romanos 10, 9 al 10 no es tan sencillo como la gente lo cree. Amén. Pero que sí es sencillo a la vez, me lo va a entender. Entonces damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el capítulo 10 a los Romanos, verso 9 al versículo 10, y dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Puede tomar asiento. El verso 10 es el contexto del 9, ¿verdad? Y ya que usted esté ahí en su lugar, podemos darle lectura una vez más. Y es que cuando lo leemos superficialmente, creemos, hermano, que nada más yo abro mis labios y pronuncio el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Y cuando dice el que cree, dice yo creo. Pero Santiago, hermano, dice: bien decís que Dios es uno, pero los demonios creen y tiemblan. Amén. Entonces debe haber un creer, hermano, que la Biblia lo está enseñando, pero que el mismo lector lo está, hermano, evadiendo. Leemos nuevamente, hermano, el capítulo 10, el verso 9 al 10. Y dice: que si confesares. Amén. La palabra confesar, mucha gente piensa que es solamente decir yo te confieso a Jesús. Amén. Dice: porque si confesares. Y mucha gente en el mundo, hermano, ha confesado a Jesús y cierto tiempo permaneció en Dios y se apartó, hermano, y ya nunca más lo vimos. Amén. En el tiempo que tengo de cristiano eso ha acontecido. En todo el mundo ha acontecido esto, porque no se ha entendido lo que significa el que confesar. Dice: que si confesares con tu boca. Esto implica que usted pronuncia en sus labios una confesión, ¿verdad? Y esa confesión tiene que estar relacionada con Jesús, que es el Señor. Entonces dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esa es una parte para la salvación. Y dice: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces debe haber una confesión, pero no solamente el Señor Jesús, sálvame. Amén. Amén. Y dice: y creyeres con todo tu corazón. Creer significa, hermano, lo vamos a ver, tenemos que siempre escudriñar las palabras que se extrajeron del griego para entender qué es confesar y qué es creer. Amén. Por favor, voy a leer el verso que dice el 10. Porque con el corazón, entonces escúchelo bien. El verso 9 dice: que si creyeres en tu corazón. Y el verso 10 dice: porque con el corazón se cree. Entonces aquí ya está implicando que el creer debe de ser de corazón. Y muchos podemos sugestionar y decir yo creí de corazón, pero lo que va a marcar o demostrar que creí en el corazón es lo que realmente vamos a ver más adelante. Amén. Y se va a dar cuenta que muchos no creyeron y que no confesaron al Señor Jesucristo. Es bíblico confesar, pero de la manera que Dios dejó escrito su palabra. Amén. Y vamos a ir rápido. ¿Por qué? Porque quiero orar, hermano, y que Dios
hermano, porque realmente hay muchas personas que, pastor, le dijeron, solamente usted confiesa a Jesús. Y para ellos confesar al Señor, yo te reconozco, y hacer una liturgia de una oración, hermano, inducida. La 60 dice de esta manera: tú crees que Dios es uno, bien haces. Santiago hablando a la gente que decía que creía en Dios, y decía, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces el creer de los fariseos, de los que decían creer, no los hacía estremecer ante la santidad de Dios, y los demonios verdaderamente sí creían, por eso se estremecían, porque ellos saben que viene un juicio para ellos eternamente. Y la gente de hoy, hermano, confiesa a Jesús de una manera muy superficial. Por eso es que hoy vamos a estudiar ese verso. Dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen. A diferencia de ustedes, tiemblan aterrorizados. Amén. Entonces, cuando usted lee, hermano, la palabra que dice Pablo a los Romanos, capítulo 10, versos 9 al 10, pareciera que nomás hay una confesión de labios, donde no requiere más nada. Amén. He escuchado pastores en la radio, hermano, que dice, usted confiesa a Jesús, confiéselo, diga, Señor, entra a mi vida, cámbiame, y usted ya terminó. Si usted me está escuchando y ya terminó, dicen ellos, usted ya es salvo. La verdad es una mentira. Amén. Porque en el tiempo que tengo predicando y en el tiempo que conozco el Evangelio, muchos evangelistas, hermano, han usado esta doctrina de decir, quien quiere aceptar a Cristo, levante su mano y será salvo. Y muchos, hermanos, hay una encuesta por Iglesia Cristiana, hace una encuesta que a nivel mundial, cuando los evangelistas, hermanos, predican y hacen el llamado a la confesión de fe, dice que pasan cientos de personas en las campañas evangelísticas, y de esos cientos y miles de personas que pasan al frente en las campañas evangelísticas, escúchelo, hermano, lo estadístico, estos cientos y miles que pasan en las campañas evangelísticas a hacer la profesión de fe, cuando digo así entre comillas porque eso no es la profesión de fe, hermano, termina la campaña y esas personas que dijeron que aceptaron a Cristo nunca jamás volvieron a congregarse. Si realmente fuera solamente confesar a Jesús de labios para afuera, como decir, Señor, entra en mi corazón, cambia, escribe mi nombre en el libro de la vida, entonces esas multitudes que han aceptado a Cristo haciendo su confesión de fe ya estarían congregando en alguna iglesia. Amén. Amén. Pero la realidad y la encuesta dice que de 100, 1 son los que comienzan a asistir en las congregaciones después de asistir a una campaña evangelística. ¿Qué quiere decir? Que es una mentira. No han enseñado realmente qué es confesar a Jesús, y por eso tomamos estos versos del capítulo 10, para que usted reivindique, para que usted de igual manera pueda enseñar y pueda instruir a quienes viven todavía una vida fuera de Cristo sin esperanza. Y cuando digo sin esperanza, no porque ellos no crean que tienen esperanza. Ellos creen que hay esperanza en su vida porque confesaron a Jesús y Amén. Un día estarán en el cielo. La verdad que dice, hermano, Mateo 7:21, que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el cielo. Amén. Sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que me envió, dijo Jesucristo. Leemos, hermano, entonces, para introducirnos, dice que si confesares con tu boca, y esto lo emplean para decir, dile al Señor que entre a tu vida. Eso no es bíblico, hermano. Amén. Por eso vemos un gran fallo en el evangelismo, hermano, de hoy. Un gran fallo, hermano. Gente no se convierte y los que van a las congregaciones no se han entregado de verdad. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lleva dos implicaciones, hermano, este verso para ser salvo. Uno, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y número dos, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces viene el resultado, la salvación. Verso 10, porque con el corazón, aquí recalca, porque con el corazón se confiesa para salvación. Amén. Entonces vamos a ver y vamos a estudiar un poquito, hermano, en cuestión de lo que es creer y lo que es confesar. La palabra creer lo vemos en Santiago 2:19, que dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Sabe por qué dice Santiago que los demonios creen y tiemblan? Porque los demonios están conscientes que van a pasar una eternidad en el lago de fuego para siempre. Amén.
Y por eso cuando oyen el nombre del Señor Jesús tiemblan. Mas nosotros los mortales, hermano, cuando decimos que confesamos a Jesús, pecamos, hacemos cualquier cosa y no temblamos de terror, porque no hemos creído que hay un juicio eterno. Amén. Sí, amén. Cuánta gente, hermano, dice vivimos un infierno aquí o algo, pero la verdad el infierno real no se compara con el infierno que podamos vivir muchas personas aquí en la tierra. Amén. Y voy a leerle la introducción para entrar, hermano, en materia. Como introducción le puse, la gente utiliza diversos términos para definir su vida cristiana o la vida salva que dice ser. Por ejemplo, ellos dicen ser seguidores de Cristo. Amén. Otros dicen que han sido salvados del pecado. Pero también existen aquellos que dicen que están en Cristo. Amén. Y diciendo, hermano, que están en Cristo porque ellos han entregado su vida a Jesús a través de una oración de fe. Pero más sin embargo usted escucha gente que dice, no sé si he nacido de nuevo, no sé si soy salvo, no sé, pero sí voy a la iglesia, soy una buena persona, leo la Biblia en mi casa, trato de hacer todo lo mejor posible que se pueda. Dice, y creo que eso es lo suficiente. Y la verdad no es suficiente. Amén. Amén. Cuando nosotros, hermano, escuche bien, hemos hecho esta confesión de fe de verdad, hemos invocado el nombre de Jesús, como dice la palabra en Hechos, dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Muchos de nosotros hemos escuchado a muchos evangelistas, muchos pastores, hemos escuchado a muchos cristianos que evangelizan y que dice la palabra que el que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice la palabra en Romanos 10:9 que el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y creyere con su corazón será salvo. Entonces lo pone tan fácil, hermano, que la gente dice yo creo y yo quiero confesarlo. Y entonces le comienza a llevar en una, hermano, oración de fe que le dice repita conmigo. Y esto repetir, hermano, jamás. De hecho, una persona, Dios quiera que lo haya hecho correcto, una persona que estaba a un lado de Paola con diálisis también murió con la situación que tiene Paola. Se le enturbió el agua que sale de su peritoné y entonces los mismos restricciones que siente Paola sentía esa señora y murió. Y le encargué a una hermana, ya sabe cuál hermana, ¿verdad? Hermanas que han recibido estudio, hermano, aquí y han hecho todo lo contrario cuando evangelizan. Le pregunté, ¿le habló de Cristo? Sí, hizo la oración de fe. La verdad, hermano, yo no entiendo hasta cuándo entenderemos que la palabra no enseña que usted induja a alguien a hacer una oración de fe. En la Biblia nunca va a encontrar a alguien que usted le diga, que usted esté seguro que diga, ¿quiere ser salvo? Hace esta oración de fe. La mujer, hermano, iba a morir, no porque los médicos hayan dicho, sino porque la escuché gemir, hermano, por teléfono cuando estaba hablando con la hermana Paola y le dije, Paola, háblale de Cristo a esa señora porque va a morir. Háblale, párate tu camilla, no sé, pero va a morir. O dile a tu mamá que vaya. La realidad, hermano, es que el evangelismo moderno de hoy no es de aceptar a Cristo para que sea salvo, porque eso no está en la Biblia y eso no es una garantía, hermano, eterna. ¿Por qué? Porque realmente nosotros, hermano, hemos creído que llevando a la persona una oración repetitiva, que nosotros le estamos diciendo que repita, ya la persona es salva. Dice la palabra que el que confesare que Jesús es el Señor y creyere con todo su corazón, tiene que creer la persona de todo su corazón, y para que crea con todo su corazón, ella misma tiene que hacer la oración, hermano, pidiendo misericordia. Lo vamos a ver ahorita. Amén. Solo tenemos que mostrarle que hay necesidad de un arrepentimiento y poder entregar nuestra vida a Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cómo podemos saber, hermano? ¿Cómo podemos confesar a la manera que el apóstol Pablo nos indica en Romanos 10:9? Bueno, todos algún día hicimos un compromiso. En este caso, mayormente los que estamos casados. Amén. Los que estamos casados, un día hicimos un compromiso en el cual cuando se nos dijo, ¿estás dispuesto que en la muerte, en la enfermedad, en la pobreza como en la riqueza, estar siempre con tu esposa? Y nosotros hicimos un compromiso y dijimos que sí, ¿verdad? ¿Si están aquí o no? Sí, amén. Entonces, en Dios es igual, porque lo vamos a ver según la palabra griega, hermano. Hicimos un contrato con Dios cuando confesamos. Los que realmente han confesado a Cristo de verdad hicieron un contrato. Hicimos un contrato, al igual como el contrato matrimonial, en el cual nosotros nos comprometimos a ¿qué? Que en las buenas, en las malas, en la enfermedad como en la salud, en la riqueza como en la pobreza, y todavía sigue más, estaríamos con nuestros cónyuges, ¿sí o no? Yo le voy a leer, hermano, la introducción que todavía no entro al desarrollo. Puse esto. Normalmente nosotros sabemos si hemos hecho un compromiso con Dios o no.
Amén. Cuando usted confiesa a Cristo, cuando confesamos a Cristo a la manera, hermano, como el apóstol Pablo le enseña, debe estar usted seguro si usted hizo un compromiso con Dios o no. Amén, amén. A la manera que lo hicimos también nosotros aquí en la tierra cuando nos casamos, o cuando hacemos un compromiso, hermano, cuando hacemos un juramento o una declaración donde el juez nos pide que pongamos nuestra mano sobre la Biblia, haciendo así que nuestra confesión sea fidedigna. Amén. Amén. Entonces, nosotros debemos saber, hermano, si realmente hicimos un compromiso con Dios o no. Amén. Sí, amén, amén. Ya le dije, cuando nosotros nos casamos hicimos un compromiso. Y usted dijo sí en las buenas y las malas, y etcétera, y dijimos más que sí. Y muchos hermanos se divorciaron sabiendo que hicieron un compromiso. Porque nunca se les explicó, hermano, que lo que hablaban no era solamente un ritual, ni solamente era una liturgia que se tiene que llevar a cabo, sino una realidad. Amén. ¿Verdad que nosotros casados nunca nos dijeron que era una realidad, hermano, que cuando usted decía sí en las buenas y en las malas, en la pobreza, con la riqueza, en la enfermedad, con la salud, estaré contigo para siempre? Nunca nos explicaron, hermano, que eso no era solamente una palabra rimbombante o una palabra que tenía que decirse para poderse casar, sino que era una realidad. Amén, amén. Y que eso tendría que seguir al pie de la letra hasta que muriésemos los cónyuges, o en su defecto pereciera uno. Por eso vemos los divorcios, hermano, masivos en todas partes, porque no hay un comprender, al igual que no hay un comprender cuando se confiesa a Cristo. Cuando se confiesa a Cristo, se contrae un contrato. Amén. Y un contrato es donde comparecen dos personas, hermano, y donde se obligan ambos. En el matrimonio los dos se obligan a estar siempre hasta que la muerte los separe, pero Él los separa cualquier cosa. Amén. En Dios es de igual manera. Hay un compromiso cuando confesamos a Cristo de verdad. Y ese compromiso lo vamos a ver más adelante, de lo que significa el confesar a Jesús. No es solamente hacer un alarde, hermanos, y yo creo en Jesús y yo lo recibo. Amén. Amén. Así que si usted es un compromiso, usted debe de saberlo. No puede decir, no sé si confesé a Cristo de verdad o no. No sé si hice un compromiso, porque al igual que cuando usted y yo nos comprometimos con nuestros cónyuges, sabemos que hay un compromiso. Es como si yo digo a un casado, ¿contrajiste el matrimonio? No lo sé. Se me hace que no sé, no estoy seguro. Estoy viviendo con mi esposa, pero no sé si estoy casado. No sé si estoy obligado a vivir con ella. O sea, es algo ilógico, ¿no? Amén, amén. Tiene que haber una seguridad, hermano, en usted de que usted es un compromiso. Yo estoy completamente seguro que hice un compromiso donde yo viviría para siempre con mi esposa. Así pasara lo que pasara. Amén. Amén, amén. Yo le puse aquí, lo mismo es con Jesús. Si te has consagrado, si te has entregado a Cristo, porque consagrar es entregarte a Cristo. Entonces, cuando tú confiesas a Jesús, estás haciendo un contrato. ¿Qué contrato? Que le estás diciendo, yo me doy a ti, yo me entrego a ti. Amén. Amén. Y esto no explican los evangelistas ni muchos pastores, porque hay evangelistas que predican la verdad, no explican. Por eso mucha gente emocionalista, hermano, dice yo quiero a Jesús, porque le dicen que si no lo aceptan hay una condenación eterna. Y toda la gente, hermano, no hay una que no, hasta los ateos no queremos ir al infierno, y que por esa situación muchos aceptan a Cristo. Amén. Entonces yo le puse, cuando nosotros contraemos matrimonio, en un matrimonio, hermano, contraemos también, hermano, responsabilidades. Amén. Amén. Y estamos bajo un contrato de matrimonial. Lo mismo en Cristo. Cuando confesamos a Jesús, hermano, hay un contrato donde nos consagramos a Dios. Y en ese contrato que te has consagrado, tú lo sabes si te entregaste o no te entregaste a Dios. Amén. Amén. No puedes decir, me parece que sí me entregué, me parece que no sé, espero que sí esté consagrado, espero que sí me haya entregado a Cristo. Eso sería, hermano, solamente pérdida de tiempo y pérdida eterna para siempre. Y amén. No, si yo le preguntara a usted, ¿usted se entregó a Cristo de verdad? Usted no me puede decir, me parece que sí, o espero que sí, espero que esté seguro que sí me entregué a Cristo. Eso nunca, jamás lo dirá uno que está casado. El que está casado dice, sí me casé, y le preguntan, ¿bajo qué régimen? Bajo el régimen mancomunado, o sea que donde todos los derechos, todas las posesiones, hermano, y riqueza que tenga, es para ambos. Amén. Amén. Entonces no puede ser que le pregunte a una persona casada, diga, ¿estás casado? Pues espero que sí, no lo sé, no estoy seguro, ojalá y espero que sí esté casado. Eso sería, hermano, estar completamente mal.
mal de su cabeza con un cromosoma más, que se llama el estado de síndrome de Down. Porque jamás estaría alguien en sus 5 sentidos diciendo no sé si estoy casado o no. Que mucha gente actúa así, hermano, que tiene un cromosoma de más, que parece que no está casado. Amén, amén. No vamos a dejar de hablar de eso. Amén. No que el diablo. Amén. Amén. Ok. Yo le puse aquí también, hermano. Ir a la iglesia es algo bueno. ¿Verdad que es bueno venir a la iglesia? Amén. Ok. Escuchen, ir a la iglesia es algo bueno. Y quiero ir rápido, no voy a dar mucha explicación, nomás donde significa el entregarse a Cristo de verdad. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. La maldad ha aumentado, hermanos. En la noticia acabo de escuchar, hermano, algo que es, no creo que es el único caso aislado, sino que hay muchos casos en todo el mundo, donde un padre, mire, hermano, yo no tengo cara de buena gente, ¿verdad? La verdad, véame. ¿Verdad que no? Y menos cuando me pongo furioso, ¿ah? No, pero siempre me he fijado que esa gente que tiene cara como de tontito, como de buena gente, así como, hermanos, son gente bien perversa. Amén. Un padre, hermano, abusó desde sus 4 años de su hija hasta los 49 años. Y a los 49 años la mujer tiene 2.500 personalidades por causa del trauma de esa violación. ¿Sabe lo que son 2.500 personalidades? Una Gadalena. Amén. Tiene 2.500 demonios. Y usted pensará, hermano, que eso solamente pasó en Australia, porque es en Australia. Pero no, hermano, en todo el mundo está aconteciendo cosas tremendas. Donde igual, hermano, vemos que el LGTBI, hermano, o sea, el lobby, o sea, la organización de homosexuales, lesbianas y bisexuales y toda esa aberración, están exigiendo, hermano, que se les pueda otorgar el permiso o el derecho de adopción de niños. Y muchos niños y niñas, hermano, que ya son jóvenes ahorita, que dicen mis padres eran lesbianas, mis madres eran lesbianas, mis padres homosexuales. Dice, ellos me permitieron para que yo fuera igual lesbiana o fuera homosexual. Amén. Estamos viendo, hermano, que los tiempos que estamos viviendo es como los tiempos de Noé. Sí, amén. La gente, hermano, se depravó por tanta maldad, hermano, que había en el mundo, y tanta gente que había, se proliferó la maldad. Y dice la palabra que el día del que el Señor venga, Jesucristo, dice que será como en los días de Lot. Y en los días de Lot había un sodomismo, hermano, completamente perverso, sucio, terrible. Sí, amén. Hoy lo estamos viviendo. Entonces, si usted y yo, hermano, de verdad, hemos estado en la iglesia, es bueno venir a la iglesia. Es bueno ir al evangelismo, es bueno, hermano, hacer todo lo que en la iglesia se hace. Sí, Yo amén. le puse aquí, escúchelo bien. Ir a la iglesia es algo bueno, pero eso no significa necesariamente que eres un cristiano. Y usted aquí no ha fallado, hermano y hermana. Y mucha gente no falla en las congregaciones, pero el que vayamos a la iglesia no necesariamente nos dice que somos cristianos. Amén. Porque recuerde que hace mucho tiempo le dije, hermano, que el que tú te sientes en una panadería, o el que tú te sientes, hermano, en un Burger King, o el que tú te sientes en un taller mecánico, no te hace mecánico. El que te sientes en un Burger King no te hace hamburguesa. El que te siente en una panadería no te convierte en pan. El que usted y yo vengamos, y aún el que yo predique, no me convierte en cristiano al estar predicando. El que convierte, hermano, lo que convierte, mejor dicho, es Cristo. ¿Y de qué manera convierte a Cristo? Como dice Pablo a los romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jesús, amén, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, el venir a la congregación no nos hace salvos, no nos hace cristianos, pero sí nos enseña cómo podemos entregarnos a Cristo, cómo poder ser salvos, cómo poder ser libertados del pecado y de la muerte y de la condenación eterna. Amén. Amén. Entonces, sentarnos en una iglesia no es ser cristiano. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿está escuchando? Para que todo aquel que en Él cree. Entonces vamos a estudiar la palabra creer y confesar. Para todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, ¿el creer en Cristo Jesús nos salva, sí o no? Sí. Sí, amén. Pero hay que ver qué es creer, porque aunque lo leemos, hermano, no lo entendemos muchas veces. Dice, para que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, para ser salvo se necesita creer en Cristo Jesús únicamente. Y dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por quién? Por Cristo. Amén. Entonces la salvación está en Cristo. Cristo es la salvación. Amén, amén. Verso 18. El que en él cree, ¿en quién? En Cristo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos creemos en Cristo Jesús? Amén. Levante su mano. ¿Cuántos creemos en Cristo Jesús? Ok, baje su mano. Le voy a decir una cosa. Hoy se va a dar cuenta si usted creyó en Cristo Jesús o no. Amén, amén. Levante otra vez su mano. ¿Quién cree en Cristo Jesús? Ok. ¿Usted está seguro que cree en Cristo Jesús? Y espero que así sea. Amén. Amén, amén. Ok. Porque dice, el que cree, verso 18, no es condenado. Entonces, si usted que dijo que creyó y levantó su mano y conforme la palabra de Dios, yo le muestro que el creer es diferente a como usted dijo que creyó, usted está condenado si muere. Tiene que arrepentirse. Amén. ¿Me está escuchando? Hoy fue, escuche, lo vuelvo a repetir. ¿Si me entendió o no? Si no me entiende, levante su mano y pregúnteme. El que cree no es condenado. Muchos levantaron su mano, quiere decir todos. Pero bíblicamente le voy a mostrar qué es creer en Dios. Y si yo le muestro la verdad, la realidad de creer, y no es como usted creyó, porque dice aquí, el que cree no es condenado. Entonces, si su manera de creer no es a la manera que Dios bíblicamente enseña, usted está en peligro. Amén. Necesita arrepentirse. Amén. La realidad, hermano, es que en el mundo entero cristiano, me voy a referir al mundo cristiano, no a la gente religiosa y de otras denominaciones, yo al cristianismo, está, hermano, bajo una pendiente peligrosa, que estamos por descender, hermano, al sepulcro, como dice la palabra, nuestro cuerpo, pero también ascender delante de Dios para dar cuentas a Él de nuestra vida. Si usted y yo no hemos creído conforme la palabra bíblica creer, estamos esperando, hermano, un juicio eterno si no nos arrepentimos. Mire, vamos a ver versos, hermano, que pareciera que solo al pronunciar creo en Jesucristo, ya usted dice, soy salvo. Hay versos que dan a entender así, que nomás usted lo confiese y así de fácil ya es salvo. Mire, vayamos, Hechos 2:21. Hechos 2:21 rápidamente. Y pareciera que es bien sencillo, ¿ah? Y de hecho es sencillo, se lo voy a repetir. Cuando se explica, hermano, es sencillo porque usted sabe lo que tiene que hacer. Es como cuando el doctor le da indicaciones. Le dice, mira, tómate este medicamento y esto es para que sanes y puedas vivir. Jesús nos enseña su palabra, la cual es la guía para que nosotros podamos entender cuál es el arrepentimiento que Dios demanda para que podamos recibir salvación. Dice Hechos 2:21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Pareciera que, y todo aquel que invocare, como que implica nada más, Señor, te invoco, Jesucristo, y sálvame, ¿verdad? Amén, amén. Pareciera que es una exclamación solamente pidiendo auxilio a Dios, y en ese momento, como arte de magia, somos salvos. La verdad, hermano, que es sencillo lo que Pablo enseña, lo que el libro de los Hechos enseña, pero necesitamos entender qué es confesar. Aquí la clave es qué es confesar, y aquí la clave es qué es creer. Amén, de todo amén. corazón. Entonces, el creer implica algo tan sencillo, hermano. Implica el corazón. Y recuerde algo importante. En el corazoncito que tenemos nosotros, está todo el tesoro nuestro. Amén. Está nuestra voluntad. Está nuestra, ¿qué? Emociones. ¿Y qué más? Sentimientos. Amén. En nuestro corazón está nuestra voluntad, sentimientos y emociones. Entonces, cuando nosotros creemos de todo corazón a Cristo Jesús, primeramente le entregamos nuestra voluntad. Y si hemos creído en Jesucristo, hemos invocado su nombre para salvación de verdad, entonces está involucrado nuestro corazón. Y algo esencial, hemos entregado en un compromiso, que vamos a ver la palabra griega. Hemos hecho un compromiso con Dios de labios, que para Dios no es palabra solamente, Amén. sino es un compromiso que queda pactando con Dios. Le voy a decir algo bien claro. Señor, reprenda al diablo. Los satánicos hacen un pacto y dicen,
invocan el nombre de este caído. Si tú haces esto, yo te entrego mi vida. Esa es una invocación verdadera. Porque cuando dice yo te entrego mi vida, si tú haces eso, acá él dice, Dios, tu palabra dice que si confesares, y el confesar tiene poder, iglesia. Amén. No como esa palabra positiva ni muchas herejías que hoy se oyen en las televisiones. Pero sí el confesar cuando tú te entregas a Cristo es un compromiso, como al igual cuando los satánicos dicen, invocan a Satanás y hay un compromiso, hay un pacto, hermano. Amén, amén. ¿Me está escuchando? Sí, amén. Entonces, ese pacto involucra, como en el pacto satánico, involucra el corazón, donde está la voluntad. Le está cediendo esa persona a Satanás, si no lo reprenda, ¿verdad, hermana? Le está cediendo su voluntad. En pocas palabras, yo solo quiero que me dé riqueza, pero aquí está mi voluntad, haz conmigo lo que quieras. Ese es un pacto satánico. En Dios es un pacto también de entrega, un pacto donde se entrega el corazón. Y el corazón es aquel que está latiendo, hermano, es el que está en el alma, donde tiene nuestra voluntad, emociones y sentimientos. En pocas palabras, nos vaya como nos vaya, perdamos lo que perdamos, tengamos que dejar lo que tengamos que dejar, ya no nos importa porque hemos hecho un pacto con Dios, hemos entregado nuestra vida a Cristo y solamente vamos a hacer lo que Cristo nos está ordenando y mandando en su palabra. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Pero vamos a entrar en materia. Cuando dicen Romanos 10:9, y nos volvemos a... Pero antes de ir a Romanos 10:9 me falta un capítulo de Hechos 16:31. Hechos 16:31 dice, ¿sí me va entendiendo o no? Quiero ir rápido, hermano. Ellos dijeron, fíjese, aquí otro verso que pareciera que nomás es decir yo creo en Jesús y ya es salvo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Amén, amén. Esto fue, hermano, al hombre, ¿a quién? Al carcelero. Amén. El carcelero que tenía a Pablo y al otro que estaba con él. ¿Se acuerdan o no? Sila. Cuando Pablo, hermano, vio que se quería suicidar, el carcelero dijo, espérate, aquí estamos. Entonces él tuvo misericordia, hermano, porque el carcelero se afligió y el carcelero vio, hermano, la misericordia que un hijo de Dios como Pablo estaba teniendo a pesar que lo había azotado antes de apresarlo. Se arrepintió y dijo, ¿qué hago? Y dijo, cree tú y toda tu casa será salva. Amén. Entonces, creer, hermano, es bíblico. Hoy tú puedes creer en Cristo Jesús, hermano, de verdad y ser salvo. Amén. Voy a darle la palabra como es, hermano, porque el tiempo se está acercando y Cristo viene pronto. Si tú no has creído verdaderamente, hoy será el momento. Amén. Hoy necesitas pasar para orar por ti, pedir misericordia, porque el Señor Jesucristo no tarda. Viene pronto a hacer justicia a Dios, hermano. Amén. Es una realidad. Bueno, pues ya vimos, hermano, que pareciera que creer en el Señor Jesucristo es sencillo y será salvo. Pero vuelvo a repetir, es sencillo, pero de la manera que Dios enseña. Sí, amén. Amén. Vamos a ver. ¿Qué es creer en Jesús como Señor? Bueno, significa, hermano, que tú dejas que Cristo Jesús sea tu gobernador. Y aquí donde ya usted va a ver si usted creyó. Cuando usted confesó a Jesucristo como Señor, está confesando, está, hermano, haciendo un trato, un convenio con Jesús, diciéndole, tú quiero que seas mi Señor. Jesucristo, deseo que seas mi Señor, que gobiernes mi vida, gobiernes mis deseos, mis ojos, mi corazón, todo. ¿Quién creyó en Jesús? Para si no creyó en Jesús, conforme la palabra enseña, hoy pase al frente y pida misericordia. Amén, amén. ¿Qué significa reconocer a Jesús como Señor? Significa que Él tome señoría en nuestra vida. ¿Qué es tomar señorío, hermano? Que Cristo va a gobernar mi vida. Que ahora mis emociones, mi voluntad y mis sentimientos no van a influenciar mi vida, sino que lo que va a influenciar mi vida es Cristo, conforme a lo que Él tiene escrito en su palabra. Amén, amén. Mire, aquí vemos que Cristo Jesús muestra que el confesar a Cristo de todo corazón es un contrato donde decimos, Dios, aquí está mi corazón. Mis sentimientos no me van a hacer que me aparte de ti. Mi voluntad será solamente para ti y no para rebelarme contra ti haciendo lo que yo quiera. Amén. Mis emociones ya no me va a importar si la gente del mundo se goza en los bailes. En el mundo ya no. Mis emociones son tuyas y en ti voy a vivir, en ti me voy a gozar y en ti me voy a regir. Escúchelo por qué. Un hombre le dijo a un fariseo, hermano, un doctor de la ley le dijo a Jesús, Señor, déjame seguirte. Y Jesús le dijo, las zorras
Y los animales silvestres tienen sus guaridas para poder dormir y descansar. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Amén. El hombre no lo siguió. ¿Por qué? Porque en él habían emociones que él quería gobernar todavía. Y no quería que Cristo lo gobernara. ¿Qué era? Yo quiero vivir todavía Amén. una vida Holgada. placentera Amén. y tranquila. Sí, amén. Económicamente. En Cristo nada de eso nos puede apartar de Dios. Amén. Número 2. Otro le dijo, Señor, déjame seguirte. Nomás primero deja que entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, ¿cuál es aquel hombre que toma el arado y voltea hacia atrás? Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué estaba diciendo? Deja a tu familia, porque quiero explicarle qué significa. No que el papá estaba muriendo en ese momento. Escúchalo por amor de Dios. No es que el papá ya estaba, hermano, muriendo, sino que él estaba diciendo con esta palabra, Señor, sí te voy a seguir, pero permite que vaya primero y entierre a mi padre. Le estaba diciendo, Señor, déjame disfrutar mi familia primero. Amén. Deja pasar tiempo con mi familia y cuando ya la disfrute, entonces te voy a seguir. Y Jesús dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos y si quieres realmente seguirme, ven. Amén. Un contrato, un convenio, un contrato de verdad cuando ha confesado a Cristo. Santo Dios. ¿Me está escuchando? Amén. Usted dijo que creyó en Cristo. Amén. Está diciendo que la familia, y aquí está mi madre y que no deja mentir. Aquí está mi madre, sé que hay necesidades y fue el miércoles que llegué tarde, pero mi madre ha visto que estoy al pendiente, pero al mismo tiempo Dios, y ella lo reconoce, que Dios es el primero. Amén. Dios, hermano, cuando tú confiesas a Cristo, es porque estás diciendo, Cristo, yo te entrego todo mi ser de verdad, de tal manera que ya no voy a vivir yo, sino tú en mí. ¿Qué significa? Tú me vas a gobernar. Amén. Tú me vas a guiar, tú me vas a decir lo que tenga que hacer, no lo que yo quiera hacer. Amén. Y más sin embargo la mayoría hace lo que quiere todavía. Y aun cuando han confesado a Cristo, esto no es confesar a Cristo. Amén. Amén. Te lo voy a leer bien rápido, hermano, porque tenemos que ir a la palabra griega. Entonces, Jesús como Señor, para recibirlo como Señor significa que Jesús va a ser el que gobierne tu vida y mi vida. Amén. Y voy con todo, hermano, porque esto es de salvación. Amén. Amén. No creo que esto es nomás para jugar, hermano. Yo tengo una gran obligación. Si usted se pierde y no le habla la verdad, yo me voy a condenar. Amén. Hermanos, hoy yo quiero que usted haga conciencia si usted realmente confesó a Jesús. Mucho mentiroso, hermano, y estas, no sé si pronto las va por YouTube, pero la verdad, mucho pastor tiene que arrepentirse. Hermano, levanta tu mano y ya confiesa a Jesús y ya eres salvo. Y le regalan salvación a diestra y a siniestra y no son salvos. Amén. Si nosotros, hermano, que por misericordia nos habla, estamos terriblemente mal. Amén. ¿Amén? Ok, entonces, ¿qué significa que yo reconozca a Jesús como Señor? Como dice Romanos 10:9, y me remonto otra vez a Romanos 10:9, que permito y hago un contrato con Dios de que Él me va a gobernar, como dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. O sea, si yo confesé a Jesús como mi Señor, significa que Jesús, no está diciendo que estoy confesando a Jesús como Salvador. Antes de que usted confiese a Jesús como Salvador, tiene que confesarlo como Amén. su Señor. Amén. Cuando Pablo está hablando, hermano, en el capítulo 10, verso 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, está hablando, hermano, que nosotros estamos haciendo un trato con Dios, estamos, hermano, haciendo un contrato, mejor dicho, en el cual nosotros nos estamos entregando a Cristo, hermano, como sus siervos. Y el Señor pasa a ser Señor y gobernador de nuestra vida. Amén. Muchos hermanos en el mundo teníamos muchas cosas que hacíamos. Amén. Y cuando Él vino a nuestra vida, entonces decíamos, Señor, tú me dices que no tengo que hacerlo y no lo voy a hacer. Amén. En vez que nos hacen cosas la gente, y ahí antes sabíamos pelear o no sabíamos cómo sea, pero nos defendíamos, ¿verdad? Y ya ahora no lo hacemos. Ahora no lo hacemos, hermano, porque sabemos que Dios dice, mía la venganza. Amén. Yo le expliqué que en la casa llegaba un individuo en moto y le bufaba ahí la moto, hermano, por algo que yo no hice, hermano. Yo decía, Dios, que ese hombre se vaya, Señor, que ese hombre se quite, se desaparezca. Cuando antes tan fácil era salir y ¿qué traes? Y vámonos y vámonos. Amén. Pero Dios, hermano, es testigo que yo hice un convenio con Dios, que yo entregaba mi vida a Cristo para que Él realmente se enseñara de mi vida. Y entonces, porque deseo y anhelo un día estar en su presencia. Amén. Amén. ¿Me está entendiendo o no, hermano? Porque quiero que le quede bien claro. Si usted confesó a Jesucristo como Señor, entonces Él lo gobierna a usted y usted no hace lo que usted quiere. Usted ya no hace caso de sus emociones, ya no es su voluntad,
y ya no son sus sentimientos, Amén. sino que ya ahora corresponden a Dios porque usted se los entregó. Entonces, por ejemplo, usted dice, ay, digamos, sus sentimientos, pero ese de la moto me está ahí perturbando en la casa, Señor, voy a salir a pelear. No, Señor, mis emociones quieren pelear, mis emociones quieren ir a decir ese cuántos son 2 y 2, pero lo que me corresponde es, Señor, ten misericordia, que yo no vuelva aquí. ¿Sí me está escuchando o no? Sí, amén. Ok, vamos a ver la palabra creer en tu corazón, porque dice Romanos 10, porque con el corazón se cree. Y Romanos 10:9 dice que si creyeres en tu corazón. Ahora aquí es, todos levantamos su mano que creen en Cristo Jesús, ¿va? Amén. A ver, otra vez levante su manita. Además, ya no todos. No, ya todos la bajaron. Miren, ya nadie la levantó porque tienen temor a que sea avergonzado. Es mejor ser avergonzados ahorita, hermano, que hay vida. Amén. Porque el día de mañana, quizás para mí o quizás para usted ya no existe. Amén. No sabemos, hermano, Dios nos puede llevar en cualquier momento. Amén. Antes de decirle eso, me acuerdo que le dije a la hermana Paola, bájate de tu cama y ve, háblale a esa persona porque va a morir, porque le escuchaba por teléfono que decía, ay, Dios mío, y hermano, su gemido era terrible. Me imaginé que era un dolor terrible. Y la señora, hermano, lo que pasó que le habló una persona, ¿va? Una cristiana, con teología herética, fue y le dijo, si usted recibe a Jesús como Salvador, usted es salvo. Santo Dios. Y le hizo esa confesión. La señora ya murió. Tuvo oportunidad, pero bueno. Esta predicación va a ser para usted y para mí de bendición. Uno, si usted no ha creído en Cristo de verdad, o usted creyó haber creído, hoy reivindique su creer. ¿Qué es reivindicar? ¿Sí entiende qué es reivindicar? ¿Qué es, hermana? ¿Mande? Volver a retomar ese arrepentimiento y ese creer en Cristo Jesús. Vamos a ver qué es creer en tu corazón. El término, hermano, griego, amén, que se refiere a creer en tu corazón, que Jesús es el Señor, se refiere a la totalidad de la personalidad humana. Entonces, si usted ha creído, significa que toda su totalidad, todo su ser, cuerpo, hermano, tripartito, todo su ser integral, amén, ha creído y ha entregado a Dios. Usted entregó su intelecto, usted entregó, hermano, todas sus emociones y toda su voluntad a Él. ¿Está escuchando? Amén. Entonces, creer de tu corazón significa que le entregas todos tus afectos, todo tu intelecto, emociones, voluntad, sentimientos, todo, hermano, se lo has entregado. Y muchas las veces, hermano, ay, es que me gusta todavía el baile. Ahí están tus emociones. Amén. Y está tu voluntad. Entonces las personas siguen yendo al baile, siguen yendo a lo que Dios dice que no, a lo mundanal. Entonces no le ha entregado todo su corazón porque no confesó con todo su corazón. Amén. No confesó a Cristo con todo su corazón. Sí, amén. Porque el confesar a Cristo es entregar todos nuestros sentimientos, voluntad y afectos, hermano. Y los sentimientos, hermano, significa lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Entonces, y hay gente que aceptó a Cristo, confesó a Cristo y dijo creer en Cristo, pero nunca dejó la tomadera, los bailes, Amén. todo lo que es mundanal, porque no entregó, no confesó como dice la palabra de todo su corazón. Sí, amén. Amén. El creer de todo tu corazón, hermano, esto implica que tú crees en Cristo y eso creer te envuelve todo tu ser y lo entregas a Él. Vamos a ver la palabra creyeres, porque dice el que creyere será salvo. La palabra creyeres viene de la palabra griega pisteu. Perdón, me cuesta, hermano, pronunciar. Pisteuo. O sea, es pisteuo, pisteu. La palabra creyeres es la palabra griega pisteu. Amén. Sí, amén. Y viene de la forma verbal de la palabra pistis, que significa fe. Entonces, creyeres viene la palabra pisteos y de la forma, hermano, lingüística hablada, pistis, que significa fe. Entonces, cuando dice si creyeres, está hablando si tienes fe, si tienes confianza en Cristo de verdad. Y cuando dice si tienes confianza, es como la persona que tiene confianza a otra persona y deposita sus sentimientos contando todo lo que le pasa. Deposita, hermano, secretos que jamás a otra persona le puede contar. Amén. En este caso, cuando usted tiene pistis,
pisteo, que significa fe, significa que confía, amén, que significa que tiene fe, significa que está plenamente convencido de, significa reconocer en este caso a Cristo, y también significa cuando usted dice que cree, que reconoce y depende de Cristo. ¿Y qué es depender de Cristo? Entonces, la palabra creyere significa que usted confía en Dios, que usted tiene fe en Dios, que usted está completamente convencido que Cristo es Dios. Si usted creyó en Cristo, entonces significa que usted reconoció a Cristo como Dios, amén, y que también depende de Él para todo. Depende en el momento de la salud, de la enfermedad, en el momento de los problemas económicos, todo depende de Dios y no depende de sus propios recursos como hoy la gente sin Cristo. Veamos más a fondo la palabra griega pisteo, de creer. La palabra griega pisteo, hermano, que significa creer. Es más, escúchenlo bien aquí, si espero que usted me ponga mucha atención. Es más que creer en las doctrinas de la iglesia donde usted se reúne. Esta palabra creer va más allá que usted diga, tengo mi doctrina, va más allá. Esta palabra pisteos, hermano, va más allá de lo que la gente dice tener fe. Porque expresa, cuando usted dice que cree, está expresando que usted depende de Dios y pone su confianza personal en completa obediencia a Dios. Amén. Sí, me está entendiendo, mire. Si usted dice que confesó a Cristo de todo su corazón, entonces usted, conforme la palabra creer, pisteo, significa que usted puso, amén, a sometimiento ante Dios su voluntad, su confianza y todo su ser, lo puso en Dios. Amén. Cuando alguien cree en Cristo, hermano, está deponiendo todo. O sea, en pocas palabras, Cristo es el que va a guiar su vida. Este vocablo, hermano, pisteo, implica un total sometimiento a la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es un total sometimiento? No traía en mi mente esto. Pero si algo creo, hermano, que Dios nos habla, porque hay veces que ya casi ocupa hacernos así. Amén. Porque su voluntad es tan fuerte que no se ha sometido a Cristo de verdad. Está diciendo, no, me gusta hacer lo que yo quiero, todavía traigo bien puestas las naguas. Sí, amén. Oh no, Dios enseña que si usted ha creído en Cristo, le entrega su voluntad, sus deseos, sus emociones, todo. Pero cuando usted sigue haciendo sus propios, hermanos, planes, Cristo no está, porque usted no lo ha confesado por fe, no lo ha creído. Amén. ¿Sí me lo entiende? Esto no es cosa extraña. La realidad, hermano, que cuando usted lee la palabra se da cuenta que cuando mucha gente dice, no, yo soy salvo, creí en Cristo. No, el creer involucra que tu vida, toda tu voluntad, todos tus sentimientos los depositas a los pies de Cristo. ¿Y qué son sentimientos? Ay, no me gusta esto. No nos gusta sufrir. Amén. No nos gusta batallar. Y Amén. no que hemos entregado a Cristo en nuestro corazón, pues, y Dios cuando nos trata, lo que quiere nada más es, Señor, ten misericordia, Dios despiértame, Señor, tócame, avívame, y Él, hermano, esparcirá y avergonzará a nuestros enemigos. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Un pastor dijo, y lo digo yo hoy, esto no lo tengo en mente, pero en verdad, hermano, es bien lindo cuando Dios muestra que todavía hay vidas que tienen su voluntad bien apegadas. Porque no han confesado a Cristo de corazón. Decirle, aquí está mi voluntad, Señor. Amén. Aquí están mis sentimientos, aquí están mis emociones. Yo he conocido mucha gente que dice, yo soy cristiano, pero me cuesta dejar esto. No, es que no confesas a Cristo de corazón. Porque si confiesas a Cristo de corazón serás salvo, dice la palabra. Porque dice, porque con el corazón se cree para justicia. Si yo te entrego mi corazón, Cristo, hice un contrato contigo y te he entregado mi corazón, así que ya mis sentimientos y mis deseos y mis gustos en el mundo se acabaron. Amén. Se acabaron. Se han acabado, hermanos. Pónganse listos. Porque no, mire, hermano, de verdad, un día vamos a partir. ¿Cómo sabe que al rato usted parte? O en su defecto yo parto. ¿Qué vas a enfrentar, hermano? Vas a enfrentar la palabra. Porque dijo el Señor Jesús, yo no los voy a condenar. Sí, amén. Sino mi palabra los condenará. Entonces,
Usted levantó su mano, todos la levantaron, ya no levantaron. Ya la segunda pregunta ya no todos lo levantaron, pero todos lo levantaron al principio. Aquí no es para avergonzar a nadie, sino para que el diablo sea avergonzado y nosotros digamos, Señor, parece ser que yo no te confesé de verdad. Amén, amén. La palabra pisteo, que viene de la palabra creer de verdad bíblicamente, que Dios dice a través de Pablo a los romanos, que si confesas con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Entonces, para creer y ser salvo tiene que haber un creer, como dice la palabra griega pisteo. Pisteo, que es más de creer en las doctrinas de la iglesia o en artículos de fe. Porque hoy, por fe levanta tu mano y cree en Jesús. No, es más que eso, hermano, más que eso es emoción. Amén. Esta palabra expresa dependencia, esta palabra expresa una confianza personal y que de ahí, hermano, se desglosa o viene una obediencia completa a Dios, el creer. O sea que si usted creyó, vamos a ver un ejemplo, hermano, de la palabra pisteo. Vemos la palabra pisteo, que significa creyó de verdad. Y lo que menos ha entregado el cristiano que hoy ha confesado a Cristo es su voluntad. Le cuesta dejar el paganismo, le cuesta dejar lo mundanal, le cuesta dejar las amistades del mundo, le cuesta dejar la música, hermanos, secular, sugestiva, le cuesta dejar, hermano, vicios, fumar, como hay gente cristiana, entre comillas, que fuma todavía, que toma, etcétera. Amén. Algunos de aquí, bueno, muchos ya no toman ni fuman nada de eso, pero su voluntad sigue intacta. Amén. ¿Verdad? Todavía queremos hacer lo que nosotros queremos. No, hermano, es hacer la voluntad de Dios. Amén. Vamos a ver qué significa confesar. Amén. Ahora, entonces, ¿sí entendió lo que es creer? Sí, amén. Ahora vayamos qué significa confesar. Levante su mano santa y angelical. ¿Quién confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador? Ok. Aquí yo voy a terminar, hermanos, de explicar creer y confesar. En buen sentido. ¿Quién confesó? Yo no confesé a Cristo, pero no de la manera antibíblica. Yo confesé a Cristo. Yo sin que nadie me quiera, repite esto. No, sin eso es una oración, es un rezo, hermano. No, que tu corazón, estando allá, hermano, en cierto lugar, Señor, si tú existes, ten misericordia. Fue una oración sincera, donde decía, yo te entrego mi vida de verdad. Amén. Ahí no había nadie diciéndome, repite esto. No, eso es antibíblico. Amén. Vamos a ver la palabra griega confesar. Entonces dice, el que creyere, dice que si confesares, verso 9, con tu boca, confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ya vimos que significa que creer, ¿va? Y creyeres en tu corazón, serás salvo. Ok. La palabra confesar viene de la palabra griega homologeo. H-O-M-O-L-O-G-E-O, homologeo. La palabra confesar viene de esta palabra homologeo y tiene el significado de una responsable. Escúchelo bien. Si van a apuntar, mueva su mano rápido para que, hermano, porque sí quiero que lo aplique hoy. Mire, hermano, yo creo que lo que es el chikungunya, lo que es el dengue hemorrágico y el normal, yo creo que todo eso no le pega a los hijos de Dios porque son pestes que pegan a mujer. Amén. Lo creo. Y orando por mi hijo Joshua por algo, pero no era su síntoma porque no nos pega a nosotros, aunque nuestros hijos se tienen que convertir, pero Dios dice que cubre a nuestros familias. Amén. Él pudo ver que Dios lo sanó. Déjeme decirle algo, hermano, Dios es real. Y si usted hoy confiesa a Cristo con todo su corazón, verdaderamente usted es salvo. Pero la manera que Dios nos enseña, mire, confesar, palabra griega homologeo, que significa hacer una declaración pública responsable, por la cual se establece una relación legal mediante un contrato. Cuando usted confiesa a Cristo, en ese momento viene la palabra quitel, K de kiosco y T-E-L. Contrato significa quitel del griego. Cuando usted confiesa a Cristo, usted hizo un contrato. Y cuando hay un contrato, ya le expliqué, hermano, que en un contrato hay responsabilidades de ambos lados. Se lo digo porque acabamos de ser uno, hermano, aquí y otro hermano allá
en otra parte. Entonces, el contrato, hermano, obliga a las dos partes contratantes Amén. que firman ese dicho contrato. Cuando tú confiesas a Cristo, te estás comprometiendo, uno, a entregarte por completo a Dios, a su plena y completa voluntad. Dos, Dios se compromete Amén. a salvarte, Amén. a darte vida nueva, a libertarte del pecado, Amén. a sanarte, a liberar tu vida de toda aquella opresión que pueda haber. Amén. Pero tiene que haber una entrega para que Dios obre. La palabra confesar significa una declaración responsable pública por la cual se establece una relación legal mediante un contrato. Por eso, hermano, mire, escuche, vuélteme a ver. Cuando los satánicos, hermano, mayormente los que hacen rituales satánicos, los que se hacen brujos, hermano, los que se hacen salteros y toda esa bola, hermano, de caídos, ¿sabe por qué lo hacen? Porque están sumergidos en diversos problemas, mayormente económicos. Viven una vida deplorable. La mayoría de ellos se entregan a Satanás, hermano, para poder adquirir poder económico. Amén. Y cuando ellos, hermano, muchos testimonios de ellos se van al cerro, lugares, hermano, muy remotamente alejados de la ciudad, y comienzan a gritar y a decir: yo te entrego mi alma, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida, pero si tú me das esto, si tú me das el otro, e invoca el nombre de este caído. Escúchelo. Eso significa, hermano, que Pablo lo está hablando, pero a la inversa. Invocar a Cristo, donde cuando tú lo invocas, le estás diciendo: Señor Jesús, invoco tu nombre, te confieso, Jesucristo, que deseo, Dios, que sea mi Señor, que deseo que gobierne mi vida, te entrego mi voluntad, te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser, para que tú, bendito Dios, derrames gracia y salvación en mi vida. Pobre señora que murió, hermano, de diálisis al lado de la camilla de Pablo. Sí, amén. No le explicó lo que significaba, o Dios quiera que sí, qué es arrepentirse, qué es invocar a Cristo, qué es confesar a Cristo, qué es creer en Cristo. Entonces, la palabra confesar implica que usted hace una confesión pública en la cual hace una declaración responsable que usted le entrega su vida a Jesús. Sí, amén. Y en ello se hace un contrato. Un contrato legal en la tierra no puede ser violado. Si alguien incumple el contrato, ¿qué pasa? Aquí voy a decir la verdad. Supongamos, hermano, que yo viole mi contrato con Dios, porque hay un contrato con Dios, como lo hay un contrato con los satánicos, con Satanás. ¿Y cómo se viola ese contrato? Hermano, entregándose a Cristo solamente. Amén. Yo tengo un contrato con Dios. Cuando yo confesé a Cristo como mi Salvador, yo le entregué mi vida. En el momento que yo comience a vivir mundanamente, estoy incumpliendo en las cláusulas de ese contrato que están aquí escritas. Sí, amén. Yo le entregué mi vida a Cristo con el deseo público de decirle: yo te voy a obedecer. Cuando yo comience a desviarme, Dios me va a decir: Luis, de hecho así pasó. Tengo un contrato contigo. Sí, amén. Este contrato tú lo declaraste públicamente. Así que te voy a demandar legalmente. Escúcheme, ¿qué significa legalmente? Me comienza a mandar problemas, dificultades para que me venga. ¿Qué pasa cuando alguien incumple un contrato legal? Lo demanda. Y son problemas consecuentes del incumplimiento de un contrato. Sí, amén. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? La persona: ay, tengo problemas, me citaron allá, me citaron acá. Cuando Dios mira que los que hemos entregado nuestra vida a Cristo y hemos hecho una declaración confesional verdadera donde hemos entregado nuestra vida, incumplimos en ese contrato, Dios nos comienza a demandar nuestra obediencia. Amén. Contratos, con enfermedades, con problemas, con dificultades, para que nosotros veamos y digamos: no, volvemos a ti, Señor. Amén. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí se fija, hermano, que es lo mismo que enseñamos, que la obra que Dios ha empezado la va a terminar? Amén. Entonces, confesar, ¿qué significa? Hacer una declaración responsable donde usted se compromete mediante una confesión, lo cual significa hacer un contrato. Entonces, cuando usted hizo esa declaración pública, usted se contrató con Dios, con Cristo. Amén. Y se contrató a obedecerle, a entregarle sus sentimientos, a entregarle su voluntad. Por nuestra parte, con nuestras palabras, cuando confesamos a Cristo, nos estamos contratando con Dios. Amén. ¿Y qué es un contrato, hermano? Es donde se firman responsabilidades. En este caso, como cristianos, decidimos que Dios será nuestro gobernador y Señor, y que estamos dispuestos a ser su única voluntad. Amén.
Cuando nos contratamos con Cristo, que decimos, Señor, tú eres mi Señor, te confieso como mi Salvador, entonces hacemos un contrato para que entonces Dios, por medio de Cristo, nos salve. Amén. Pero hay un contrato, hermano. Entonces, por eso vea que el que es hijo de Dios se va a apartar de la iglesia. Puede que se aparte como el pródigo y Dios lo va a traer con problemas. Dios lo va a traer con dificultades. Amén. Lo va a traer. Amén, amén. Amén. Eso no lo dude, lo va a traer. Sí, amén. Y ya que hacemos el contrato y Dios derrama vida en nosotros, salvación, hay una vida creciente. Hay una vida, hermano, cristiana en fe activa. ¿Qué significa? Que si alguien confesó a Cristo de verdad, debe de vivir una vida, hermano, activa en la fe. Es imposible que usted sea un cristiano, pero usted no se involucre. Yo me acuerdo, hermano, cuando nací en la iglesia Centro Cristiano La Puerta. En ese momento, hermano, fue cuando hice el contrato con Dios, al creer y confesar su nombre. Desde ese momento había guerrillas, hermano, para León, Guanajuato. Había, hermano, guerrillas para ir aquí a las 5 de febrero. Y todo aquello, hermano, que involucraba a la iglesia, toda actividad espiritual, yo quería estar. ¿Por qué? Porque es parte de ello. Cuando hacemos el contrato hay una responsabilidad de podernos y deber entregarnos a Dios. Un deber de entregarnos por completo en toda actividad. Por eso es importante cuando usted mira a un cristiano que se congrega, está bien, pero no se involucra como evangelismo, significa que no es un contrato de verdad. Amén. Amén. Mire, vayamos a Hechos 4:33. Amén. 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído, escúchelo bien, ya ve que es el que crea en el Señor Jesucristo, que dice, será salvo. Amén. ¿Qué es creer? Entregar toda nuestra voluntad, Amén. sentimientos, emociones y afectos. Amén, amén. Amén. Pero entonces dice, y la multitud de los que habían creído, mire lo que había en ellos cuando creyeron. Si esto hubo en usted, usted creyó de verdad. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Había siempre unidad, siempre se congregaban, siempre como que había esa necesidad de estar en medio del pueblo. Amén. Amén. Y dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. O sea que no había codicia, no había nada de lo que hoy hay, hermano, en el mundo. Sino que tenían todas las cosas en común. Había un amor fraternal y no decía que este es mi terreno, este es mi dinero, no, sino que era de todos. Y dice el verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando usted cree en Jesucristo, viene un desbordamiento de abundante gracia. ¿Qué es gracia? Es la operación de Dios en nosotros, cambiando nuestro lenguaje, cambiando nuestros gustos, cambiando toda nuestra manera de vestir que antes teníamos, hablar y conducirnos, tanto por dentro como fuera. Amén. Amén. Si realmente usted creyó en Cristo Jesús y lo confesó de todo su corazón, hubo un derramamiento de gracia que cambió su vocablo, que cambió su manera de ver las cosas, que cambió sus actitudes. Amén. Un cristiano de verdad hoy en día, hermano, no empuñará su mano para pelear, no abrirá sus labios para maltratar, no usará su corazón para odiar, no usará su mente para hacer el mal. Amén. Y lamentablemente lo hay todavía en las iglesias, porque muchos no han confesado a Cristo. Amén, amén. Amén. Entonces la manera, hermano, de que hay un contrato de verdad es que hay un cambio, hermano, de verdad por la gracia abundante de Dios en su vida. Muchas personas tienden cuando se enojan a salir con sus malas palabras. No le entregó su voluntad. Estas son todas las cláusulas Sí, amén. del contrato. El que confesó a Cristo con todo su corazón, hermano, firmó un contrato donde decía guardar estas cláusulas. Y hay gente que se molesta, hermano, se le sube, hermano, el apellido arriba y le salen las malas palabras. Significa que no confesó a Cristo de todo su corazón, donde se obliga a guardar ese contrato que está declarando, hermano, con sus labios. Sí, amén. Amén. ¿Sí lo entiende? Entonces, los que hemos, hermano, confesado a Cristo, hemos hecho un contrato. Sí, amén. Y estamos firmes, hermano, de que Dios quiere que lo cumplamos. Amén. Amén. Entonces, todos los que hemos confesado a Cristo, tenemos estas cláusulas, hermano, en el corazón para guardarlas. David dijo, tu palabra está grabada en mi corazón y por eso me gozo en ella. Significa, yo hice un contrato contigo, Dios, desde el día que me perdonaste por el adulterio con Betsabé y hasta hoy lo llevo en mi corazón. Amén. Amén. Y yo voy a concluir. Que creer de corazón se refiere a que todo nuestro ser, toda la totalidad de nuestro ser,
de nuestra persona está incluyendo intelecto, está incluyendo emociones y voluntad, le hemos entregado a Cristo. Eso significa creer. Cuando nos atacan, amén. Me voy a leer primero esto. Dice: y David estaba orando a Dios diciendo: y tú, campeón de la maldad, ¿por qué andas siempre presumiendo de tu maldad? Tienes la lengua como navaja, no piensas más que en destruir y en ofender y en hacerle daño a los demás. En vez de hacer lo bueno, prefieres hacer lo malo. En vez de decir solo la verdad, prefieres decir mentiras. Tienes una lengua mentirosa, a ti te gusta herir con tus palabras, pero Dios te hará pedazos. De una vez por todas, te agarrará por el cuello y te echará de tu casa. Y te arrancará por completo y te echará de este mundo. Dice acá: Dios mío, ven a salvarme, ven a defenderme. Significa que David no peleaba. Amén. David había entregado sus sentimientos, emociones y voluntad. Y estaba diciendo: Señor, yo hice un contrato contigo y tú me has dado salvación. Solamente te ruego, Señor, que tú me defiendas, que tú hagas justicia a este tu siervo. Amén. Entonces nosotros ya no podemos hacer nada de eso, aunque nos duele, aunque quisiéramos actuar, porque es natural en veces cuando hay situaciones que uno dice: Señor, la verdad que si no fuera cristiano, si no hubiera un contrato contigo, Dios fácilmente defendería mi causa. Amén, amén. David podía, era un guerrero, hermano, calificado, pero David le entregó su voluntad, emociones y sentimientos. ¿Usted confesó a Cristo, a Jesús? Significa que usted entregó su voluntad, sus emociones y sentimientos. Fíjese lo que le voy a decir. Nosotros en Dios tenemos cláusulas en el momento que confesamos a Cristo. Y dice: ser santo como nuestro Padre es santo, ser perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No mentir, no robarás, no codiciarás nada de esta tierra. ¿Me está escuchando? Amén. Estas son cláusulas. Supongamos, en este caso, que yo incumplo con Dios. ¿En qué manera? Me aparto de Dios. Hay un contrato. Sí, amén. Mire, hermano, esto es bíblico. Ojalá le pongo esta explicación para que me entienda. Cuando confesé a Cristo no fue un juego de palabras, fue una confesión responsable pública. ¿Dónde fue? Cuando me bauticé. Amén. Públicamente, el bautizo es público, me vieron todo, porque yo decidí esa vez ya nunca más, hermano, ser yo, sino que Dios cambiará mi vida. Yo me aparto de Dios. Y de hecho, esto es real. ¿Sabe lo que hace Dios? Supongamos me voy al mundo y Dios dice: Luis, tengo contigo una demanda. Lea la Biblia, porque tú hiciste un contrato conmigo que me entregabas todo tu ser. Y yo te doy salvación, redención, y yo te doy esa vida eterna. ¿Sabe lo que pasa? Dios me va a alcanzar. Dios me va a perseguir, como dice la palabra, que me perseguirá hasta que toda calamidad, problema, dificultad me quebrante como al hijo pródigo, y entonces me traiga. Amén. Porque hay un contrato que Dios lo hará cumplir. Sí, amén. Que Dios hará valer el contrato. En pocas palabras, tú me confesaste como Jesús, tu Señor, pero te has apartado a ser como si tú fueras tu Señor de tu vida. Pero yo soy el Señor de tu vida porque tú lo declaraste, hiciste un contrato. Sí, amén. Por lo tanto, voy por ti. Lea la Biblia. Dice: yo te demandaré, Israel. Sí, amén. Te voy a demandar, Israel, por tus prostituciones y tus contrataciones como ramera, le dice el Señor a Israel. Amén. ¿Qué está diciendo Dios? Si yo me apartara: Luis, yo te voy a demandar por prostituirte con el mundo y te voy a traer. ¿Y cómo me va a traer? ¿Con lazos de amor? Me va a traer con dificultades. Amén. Me va a traer con problemas, con adversidades. ¿Por qué? Porque Dios usa la adversidad para que nosotros volvamos, hermano, al cumplimiento del contrato que hicimos cuando confesamos a Cristo como Señor de nuestra vida. Sí, amén. Entonces, si usted está en dificultades, es que usted incumplió en ese contrato. Hay un incumplimiento en ese contrato con Dios. Dios dijo: hay un contrato. Cuando yo busqué estas palabras en el griego me asusté, hermano. Porque cuando usted declara: Señor, te confieso como mi Señor y Salvador, estamos haciendo un contrato. Una vez un hombre, hermano, en desesperación gritó en el cerro y le dijo al ser caído: diablo mentiroso. No dijo así, pero yo sí le dije: si existes,
te entrego mi alma, digo, y todo eso. Pero si tú hoy te muestras, te entrego mi vida y que sabe qué, y quiero servirte, pero quiero riqueza y fama. No se le apareció. Se fue ese hombre y al tiempo, estando en problemas y estando en dificultades, el diablo le dijo, ahora sí llegó el día. Dijo, no, tú hiciste un contrato conmigo. No, aquel día que gritaste, yo te escuché, pero no te atendí en el momento. Ahora es el día. El hombre quería huir del contrato, pero ya estaba hecho. Amén. Cuando usted confiesa de verdad con Cristo, en Cristo sí se ocupa que sea de verdad. El diablo, que usted lo diga en broma, lo toma en serio. Dios quiere que usted le crea y lo confiese con todo su corazón. Y si usted lo confiesa con todo su corazón, Dios no lo va a soltar hasta que usted cumpla su contrato. Amén. ¿Sabe qué significa? Que con su gracia hará que usted y yo seamos obedientes a Dios. Así tenga que usar la vara. Por eso usted ha visto ovejitas, cuadritos cristianos que va un pastor con una oveja así, va, y las patitas dentadas. Cheque. Es porque esa oveja se descarrió, se fue, y el pastor, para que no se fuera, agarró la vara al revés, ya no usó la gracia, sino usó el trato de Dios y le quebró sus patas. Su creer ha sido de Dios, de verdad, hermanos. Su confesar ha sido realmente como el Señor nos dice en su palabra. El verso 20. Los padres respondieron. Escuche bien, aquí viene el ejemplo bien claro de mucha gente que dijo creer y no creyó de verdad. Los padres respondieron: de que este es nuestro hijo y de que nació ciego no tenemos ninguna duda. Escúchelo bien. Los fariseos estaban preguntando si realmente era ciego de nacimiento y también le estaban preguntando quién lo había sanado. Los padres respondieron: de que este es nuestro hijo, de que nació ciego, no tenemos ninguna duda, pero no sabemos, pero sí sabían, ¿estás escuchando? Pero no sabemos cómo es que ya puede ver, ni quién lo sanó. Escúchalo bien, ellos habían creído en Jesús, lo vamos a leer, pero por miedo a ser expulsados de la sinagoga, no declaraban que Jesús los sanó. Amén. Cuando usted tiene miedo de evangelizar y confesar a Cristo afuera, cuando usted tiene miedo de que sus familiares, usted le hable de Cristo, usted está como ellos, no ha creído de verdad. Amén. ¿Qué es lo que dice? Pero no sabemos, verso 21, cómo es que ya pueda ver, ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, pues ya es mayor de edad y puede contestar por sí mismo. Los padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, ya que ellos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a todo el que creyera y dijera que Jesús era el Mesías. Entonces los padres del ciego habían creído. Amén. Y habían confesado, pero en secreto. Significa que nunca creyeron, porque todavía tenían miedo de poderlo anunciar que Jesús había sido el ciego. Amén. A dejar como por ejemplo, yo le he dicho, hermano, que hay muchos dentistas que tienen muy buenos trabajos y son heréticos. Los adventistas no son como ustedes, hermanos cristianos. Los adventistas llegan a una empresa y dicen: hay trabajo, sí. Pero ¿de qué días a qué días? O hay un par que dicen: aquí se trabaja de lunes a sábado. Yo el sábado no trabajo. Y dejan trabajos, hermano, si el sábado es obligatorio trabajar. El cristiano no. Amén. El cristiano, si se trabaja el domingo, se trabaja el miércoles y el martes, no importa, trabajan. ¿Por qué? Porque no ha creído en Cristo de verdad. Amén, amén. No ha creído en Cristo de verdad. Los testigos de Jehová, que son doctrina de demonios, les enseñan que no deben hacer transfusión de sangre y se están muriendo, hermano, y no reciben transfusión aunque están mal. Amén. Y el cristiano puede hasta negar a Cristo, la económica o etcétera. Amén, amén. ¿Sí me están entendiendo? Sí, amén. Los padres dijeron esto porque tenían miedo a los jefes judíos, ya que ellos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a todos los que creyeran y dijeran que Jesús era el Mesías. En pocas palabras, yo puse en rojo y calcado: iban a expulsar a los que creyeran y confesaran que Jesús era el Mesías. Amén. Entonces estos padres de este hijo ciego habían creído y habían confesado a Jesús en secreto. Pero dice la palabra que el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de los ángeles y de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa? Que entonces no habían creído de verdad, no hicieron un contrato. Amén, amén. Juan 12:42 dice: sin embargo,
muchos judíos y algunos de sus líderes creyeron en Jesús. Escucha, muchos judíos y de sus líderes creyeron en Jesús, pero no se lo decían a nadie. ¿Y qué significa confesar a Cristo y creer en Él? Confesarlo públicamente y responsablemente. Entonces ellos se habían creído falsamente. Dice, porque tenían miedo. La palabra miedo significa que había cobardía. Y dice la palabra que ni los cobardes entrarán en el reino de los cielos. Porque tenían miedo de que los fariseos los expulsaran de las sinagogas. Ellos preferían quedar bien con la gente y no con Dios. Nosotros, hermano, imagínense que si llega una mamá de nosotros o un papá. Mira, hijo, vengo a tu casa, pero no me hables de Dios. Si yo no he hecho un contrato con Dios, voy a decir, está bien, no te voy a hablar de Dios. Quédate en mi casa. Pero si he hecho un contrato, voy a decir, madre, padre, pues aquí va a ser un infierno para ti. Porque hablas de Cristo siempre. ¿Verdad que les hace falta hacer contratos? Amén, amén. Sí. Yo he escuchado gente que dice esta frase: respétame y yo te respeto. Pero yo no te estoy faltando respeto hablándote de algo que es para vida eterna tuya. Amén. Faltarte respeto es decirte tus defectos, decirte cosas ofensivas es faltar respeto. Pero hablarte de Dios y de la salvación no es faltar respeto. Amén. Entonces, muchos judíos, hermanos, habían creído en Jesús y lo habían confesado, pero tenían miedo porque no querían ser expulsados y no se lo decían a nadie. Porque ellos preferían, verso 43, quedar bien con la gente y no con Dios. ¿No es lo mismo hoy? Tómate una cerveza. Que acabo, usted es cristiano pero no perfecto, tómate una cerveza. Y muchas veces caen en la situación de ese hermano porque no hay un contrato. Amén. De Jesús de verdad. Creyó en Jesús de verdad, usted pone a Cristo por delante. Sí, amén. Los tremendos Salmos 50 dice: tú te olvidas de mí. ¿Se acuerda que dije del contrato? Hizo un contrato con los que hemos confesado a Cristo de verdad. Amén. Y Él tiene una demanda legal con nuestra vida. Tú te olvidas de mí, pónganlo de esta manera. ¿Te olvidas del contrato que hiciste cuando me confesaste? Si no quieres que te despedace, escucha. Si no quieres que te despedace, dice Jehová, sigue estos consejos míos. De lo contrario, no habrá quien te salve. Amén. Cualquiera que sea de la congregación o que se va a otra congregación donde se predica la palabra de verdad, si confesó a Cristo de verdad, Dios dice: tú te olvidas de mí. Pero si no quieres que te despedace, atiende mi consejo. Mire, hermanos, ponga mucha atención. Dice: tú te olvidas de mí, ok. Si no quieres que te despedace, sigue estos consejos. De lo contrario, no habrá quien te salve. Verso 23. Si de veras quieres honrarme, ofrendas de gratitud. ¿Qué es ofrenda de gratitud? Dice el mismo verso: si corriges tu conducta, yo te salvaré. Amén. Si corriges tu conducta, dice Jehová, yo te salvaré. Pueda perdonar. Yo concluyo con esto. Está claro que el confesar a Cristo no es solamente decir te confieso. Amén. Sino hay una responsable confesión pública. Amén. Donde yo me entrego en voluntad, emoción y sentimiento a Cristo. Amén. Sí, amén. Por otra parte, si no hay una verdadera dependencia y obediencia a Dios, nunca confesamos a Cristo de verdad. Y hoy es el día. Voy a decir así: si tú te apartas de Dios y lo confesaste de verdad, te va a ir mal, hermano, porque Dios te va a meter una demanda. ¿Qué demanda? Problemas, dificultades para que tú vuelvas. Pero hay una garantía: te va a hacer volver. Dios no solamente me va a hacer volver si me aparto, o tú si te apartas, pero te va a hacer volver diferente. Amén. Póngase de pie, hermano. Hemos terminado.